¿Cómo están? Muy buenas noches a este su programa de todas las semanas, La Hora Tributaria. Bienvenidos nuevamente y gracias por acompañarnos una semana más. Hoy día nuevamente con un tema interesante, aunque se han dado ciertas circunstancias en la semana que también las vamos a comentar. Como siempre, mi agradecimiento, además de ustedes, a el Colegio de Contadores Públicos de Lima, a través de la persona de su decano, el colega Rafael Velázquez Soriano, y como no, de nuestro amigo Edwin Contreras Sabanto, director de certámenes y conferencias, por permitirnos llegar a todos ustedes. También nuestro agradecimiento al estudio McDowell Fitch y Asociados, como no, y al estudio Ribeiro y M. Asociados. El día de hoy, bueno, el día de hoy vamos a hablar de cierto. Empezamos nuestra secuencia, si se quiere, de los preámbulos a la DJ. Hoy comenzó marzo, mes clave para todos nosotros, y empieza obviamente el día 24 los vencimientos anuales. Pero en este interín, recuerde que el día de hoy también ha empezado otros vencimientos. Seguramente todos ya habrán estado involucrados, a los que les corresponda, evidentemente, declarar con el DAOT. Hoy día comenzó el dígito cero, mañana el uno, y a partir del 3 de marzo, de dos en dos, así hasta culminar la serie decimal, si se quiere. Y al día siguiente los buenos contribuyentes. No olviden que estamos entonces en campaña de DAOT. Pero luego vienen los vencimientos mensuales, ¿verdad? Y finalmente cerramos el año con la deuda, que se extiende hasta los primeros días del mes de abril. Entonces, sí es bueno que recordemos estos detalles porque serán la coexistencia la que nos llevará seguramente en el interín de todo este mes de marzo, tan clásico, tan clave, tan característico de nuestra actividad profesional. Les mencionaba que esta semana se han dado ciertas características, o mejor dicho, ciertos temas, ciertos detalles que sí va a ser saludable que los comentemos, porque hay que hacer de todas maneras un énfasis en el quehacer del día a día, sin perjuicio del tema que el día de hoy nos toca, obviamente, y que hemos ofrecido para esta semana. Insisto, hoy día empezamos el ciclo de DJ anual, ya hemos cerrado hace un par de fechas el ciclo de lo que es personas naturales, y a partir de hoy empezamos lo que es renta tercera. ¿Sí? Lo primero es, bueno, quiénes y cómo. Luego vamos a ver a partir de la próxima semana, me parece que son dos o tres sesiones, todo lo que es gastos deducibles. Comprenderán que no podemos hacer una charla de gastos deducibles de todos los gastos deducibles en una hora. Así que hemos dividido, en todo caso es un preámbulo al anuncio que vamos a hacer seguramente en los próximos días, de lo que es el tratamiento de gastos deducibles que lo hemos subdividido en tres semanas, ¿no? Gastos deducibles uno, 2 y 3. Vamos a hacerlo así para que de alguna manera podamos brindarles algunos tips, algún refresco de lo que tienen que ustedes considerar para efectos de la DJ anual respecto de gastos deducibles vinculados a rentas de tercera categoría. ¿De acuerdo? Entonces hoy día empezamos con los obligados a la DJ anual, el impuesto a la renta. Sí, habíamos hablado de tercera, pero vamos a tocar algunos temitas también respecto de personas naturales, si me permiten. Primero, les voy a agradecer que me confirmen, en todo caso, si estamos teniendo, permítanme un segundo, por favor, si estamos teniendo la conformidad de la visualización y del audio conforme. ¿Sí? ¿Ya estamos? Ahora sí, listo. Ya, gracias por aquellos que me están escribiendo por el chat, muy amables por el, eh, el aviso. Ok, yo les mencionaba que tenemos que ver ciertamente lo que es lo que va a ser el contexto de obligados a la DJ anual, pero como ustedes comprenderán, ha habido anuncios importantes en estos días, básicamente por el tema de delegación de facultad. Y sí, lanzamos una alerta respecto del tema, pero es bueno que de todas maneras hagamos el recordar y porque es un tema sobre el cual sí vamos a tener que estar atentos en los próximos días, eh, en base a que definitivamente habrán anuncios vinculados a esta delegación de facultades. La ley autoritativa es la ley 31696, que ha sido publicada el 28 de febrero, ayer. Quiere decir que la ley está vigente a partir de hoy, recuerden, ¿no? Si no
Ojo, el hecho que haya un plazo no quiere decir que recién entre en vigencia en el plazo, no. Ya está vigente la ley, pero tiene un plazo, evidentemente, para poder emitir esas normas que son las cuales va a legislar, entre comillas, el Ejecutivo. La ley fue publicada el día de ayer y faculta a legislar en materia de, ojo, reactivación económica, modernización y gestión del Estado por un plazo de 90 días. Hemos incluido la norma en nuestro WhatsApp de la alerta tributaria para que la tengan a mano, para que ustedes puedan observarla. ¿Por qué? Porque no solamente, si bien es cierto, acá nos vamos a concentrar un poquito en lo que es materia tributaria, ciertamente existen otras normas que, de acuerdo al sector en donde ustedes se desempeñen, podrían ser de interés y por eso hemos compartido la norma íntegra a través del WhatsApp del programa. Así que a partir de hoy ya empieza el Ejecutivo a producir. De hecho, ya las debe tener proyectadas, sin lugar a dudas, solo que ha habido un pequeño matiz. La idea es que el Ejecutivo ha solicitado estas facultades porque va a haber algunas, no algunas, varias, modificaciones y va a emitir, como ustedes saben, decretos legislativos. Cuando el Ejecutivo solicita facultades al Congreso y este se las da, lo que hace el Ejecutivo es legislar, entre comillas, a nivel de Consejo de Ministros. Cada sector va a emitir las normas que le son de competencia y el Consejo de Ministros va a legislar sobre estas y emite un dispositivo denominado decreto legislativo. ¿Sobre qué va a tratar el tema entonces de estos próximos 90 días? Va a emitirse normas respecto de inversión pública. Ojo con eso porque va dirigido a, teóricamente, reactivar la inversión, sobre todo destrabar proyectos. También sobre gestión económica, tributaria, catastro fiscal. Este catastro fiscal está un poquito más dirigido a lo que es municipalidades, tesoro y contratación pública. Hay que estar atentos entonces para ver qué cambios se van a dar en el transcurso de estos 90 días. También ha facultado para que el Ejecutivo pueda modificar el decreto legislativo 1435 sobre el Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial y también respecto del decreto de urgencia 021-2020 que fijaba el modelo de ejecución de inversiones públicas mediante proyectos especiales. Como dije, la idea es destrabar proyectos. Por favor, siempre les voy a recomendar que tratemos de no, con cuidado con los micrófonos, de abrir los micrófonos porque los ruidos ambientales siempre se van a filtrar. Muy bien, entonces tenemos eso hasta el momento. ¿Y qué facultades se autorizan respecto de materia tributaria? Ojo, estas son las autorizadas. Y ahorita vamos a comentar qué es lo que ha pasado respecto del proyecto original. ¿Qué facultades se han autorizado? Bueno, el Congreso le ha autorizado al Ejecutivo legislar sobre el impuesto a la renta respecto de lo que son rentas de intereses presuntos. Ojo, no especifica cuáles intereses presuntos. Recuerden que tenemos segmentos de intereses presuntos respecto de personas cuando no son vinculadas, segmentos de intereses presuntos cuando son vinculadas, aplica ahí valor de mercado, precio de transferencia, recuerdo. También tenemos esquemas de presunciones sobre intereses respecto de personas jurídicas o de rentas empresariales. Entonces, hay que estar atentos a sobre qué se va a dirigir esta modificación o, en todo caso, estas normas que se emitan en razón de esta facultad. También le ha autorizado a emitir normas respecto de la prórroga de las exoneraciones previstas en el artículo 19 de la ley del impuesto a la renta. Ahora, algunos salieron a decir, ya, otra vez seguimos con las exoneraciones, toda la vida exoneraciones, sí, pero un ratito, pues, fíjense de qué estamos hablando primero. Esas exoneraciones suelen prorrogarse todos los años. Y si bien, sí, yo también coincido, el exceso de exoneraciones nunca es saludable para un país, porque vivimos en una burbuja que en algún momento va a estallar. Pero hay que entender que esas exoneraciones, básicamente, y aunque parezca que fueran a favor del empresariado, versan también, y en algún momento lo hemos comentado, respecto de, por ejemplo, lo que es ahorro, entre otras materias. Y no sería, pues, seguramente no le caería mucho bien, no solamente a grandes empresas, como siempre se dice, sino sobre todo al ciudadano común, de que esto se graba. También el Poder Ejecutivo podrá dictar medidas respecto de la Copa Mundial Sub-17. Bueno, ¿qué les puedo decir? Ya por ahí he comentado que esa me parece una de las facultades un poquito más flojas que pudieran haber, pero ciertamente hay que entender que cuando se celebra un campeonato de ese tipo,
muchos visitantes no domiciliados o turistas vienen hacia el país y lo que va a suceder es que el Ejecutivo tendría que dictar medidas sobre tratamiento de exenciones, devolución de impuestos y otros similares, porque claro, son ciudadanos no domiciliados y muy probablemente no se encuentren afectados por el vector fiscal que les corresponde a todo ciudadano domiciliado. Así que va por ahí el tema, por si acaso. ¿Ya? A veces algunos saltan y dicen, no es posible con las exoneraciones. Hay que tratar de entender que a veces hay sistemas de exoneraciones que tienen que darse por razones obvias. Por eso es que cuando ustedes vean la palabra exoneraciones, exenciones o beneficios tributarios, hay que tener mucho cuidado antes de criticar o condenar el proceso o el sistema de exenciones, sino que hay que primero visualizarlo, analizarlo y ver al detalle de qué se trata para poder en todo caso emitir una opinión un poquito más certera. También va a tener facultades el Ejecutivo para legislar en materia de IGB. La idea es que, y en este punto sí va a haber bastante, va a ser picantoso, porque este punto le faculta a legislar para que se pueda considerar como exportación, o para que se pueda considerar como exportación, curioso, ¿ah? La venta de metal realizada por productores mineros, entendería yo que se trata de PPMs, pequeños productores mineros, a favor de fabricantes nacionales dentro del territorio de joyería, siempre y cuando entendería yo que la norma intenta decirme que siempre y cuando esa joya se exporta. Yo no observo que sea exclusiva, pero hay que ver qué es lo que sale finalmente como cuerpo legislativo. ¿De acuerdo? Ahí sí va a haber. La intención yo entiendo que es formalizar. La intención yo entiendo que es formalizar. Ojalá que cumpla su cometido, como que también puede utilizarse mal la herramienta. Finalmente se dan cuenta que atrás de este sistema que pudiera implementarse va a haber un número de personas que intentarán también acceder al saldo a favor del exportador. Sí, de alguna forma, o tal vez al drawback, sí, también de otra forma podría ser. Esperemos un poquito a ver qué dice la norma, porque no sabríamos precisar ahorita si calzaría en todas estas figuras, pero lo cierto es que, insisto, esta es una de las primeras normas, no sé si colisión, no me parece que fuera el término correcto colisionar, pero sí que se involucra, vamos a ponerlo así, en el segmento de la minería. Puede que informal, puede que ilegal. Recuerdan que son dos cosas distintas, ¿ya? A veces cuando se critica la minería en general, hay que distinguir que una cosa es la minería ilegal, esa que evidentemente no está autorizada y que está vinculada a otros delitos como el lavado o la trata, y otra cosa es la minería informal o el proceso de formalización. Sí, como que sí. Si ustedes van al Ministerio de Energía y Minas, podrán encontrar que existe la figura del pequeño productor minero, que entiendo es hacia dónde va la norma. Y este pequeño productor minero es un productor en proceso de formalización, pero que en tanto su proceso culmine y cumpla con todo lo que es los plazos para poder adecuarse, obtiene un REPO o una autorización para comercializar el metal, sea nacional o sea para exportarlo también. Y a partir de ahí, sus pequeñas cantidades que pudiera extraer las puede comercializar internamente. Hay que tener atención a esa norma porque recuerden que el oro sí estaría involucrado en detracción. Así que por ahí va a haber circunstancias que habrá que estar atentos a ver cómo las van a tratar, ¿de acuerdo? Por otro lado, otra autorización es la que se otorga para que se pueda o para que el Ejecutivo pueda flexibilizar las condiciones para calificar como establecimientos sobre adquisiciones que dan derecho a la devolución del IGB respecto de turistas extranjeros. Recuerden que en algún momento hemos comentado las normas que han salido vinculadas a este tema e inclusive les decía, falta por ahí un reglamento, no está muy específico. Bueno, se va a revisar absolutamente todo el proceso y todas las normas que han salido para poder, entiendo yo, ordenarlos un poquito más y flexibilizar este tratamiento. Y finalmente, se ha delegado facultades para exonerar de impuestos a la importación de bienes que se destinen directamente a la ejecución del proyecto del sistema eléctrico de transporte masivo Lima Callao. Eh, ya, ahí sí yo tengo mis dudas, ¿no? Bueno, entiendo yo que es una norma que lo que intenta es no grabar para no encarecer. Ok, pero también entiendo que los grandes beneficiados van a ser los que evidentemente inviertan en la construcción.
Porque finalmente recuerden que a nivel de costo, margen de utilidad y precio, eso se va probablemente a recargar siempre a el que va a terminar pagando. Pero en fin, la idea es que al exonerar también no impacte frente al valor final que pudiera ser considerado para el proyecto. Vamos a ver en todo caso si esto se da de esa forma. Insisto, habrá que esperar las normas, pero bueno, esa es la idea. Y ahora, hay que atender dos cosas porque la anunciamos y la comentamos inclusive en virtud al proyecto de ley número 3941 del año pasado. El Ejecutivo solicitó varias normas, perdón, varias materias para poder legislar. Eh, y una de las, perdón, un segundito. A ver, permítame un segundito, por favor. Ok, mil disculpas, ya volvimos. Eh, Lucio, te he mandado un mensaje por WhatsApp, por favor. Volvía. En el proyecto original del 3941, lo que se pedía adicionalmente a lo que ya hemos comentado, que es lo ya autorizado, reitero, lo que ya comenté es lo ya autorizado, pero se había pedido adicionalmente facultades para perfeccionar la regulación de la ley 31335 respecto de IGB vinculado a cooperativas agrarias. Eso ya no se va a tocar. No se ha autorizado al Ejecutivo legislar sobre esa materia, así que el Ejecutivo tendrá que presentar los proyectos de ley vinculados a ese tratamiento si es que desea avanzar en ese punto. Tampoco no se ha aprobado junto con este tampoco se ha aprobado la creación de un régimen simplificado de menor tamaño en reemplazo o en modificación de los regímenes menores vinculados al impuesto a la renta. Recuerda que en algún programa lo comentamos respecto de que la norma pretendía que subsista el régimen general y respecto a los otros regímenes menores simplificar a un solo régimen tributario menor. Bueno, eso tampoco se ha autorizado, por lo que el Ejecutivo tendrá seguramente que presentar sus opciones a través de un proyecto de ley para que pueda en todo caso prosperar la iniciativa. Entonces, esos temas ya no han sido autorizados. La norma, perdón, la norma tiene vigencia a partir de hoy y por un plazo de 90 días. Cuenten los días. La norma es en días. ¿Ah? No vayan a pensar erróneamente que los 90 días son 3 meses, ¿ya? Es distinto. Recuerden que marzo tiene 31, etcétera, ¿no? Abril tiene 30 días, mayo tiene 31. Tienen que cuidar los 90 días si es que hay que hacerle un seguimiento a la norma. Así que, básicamente, eso es lo que se ha autorizado entonces y lo que no prosperó respecto de la delegación de facultades. Muy bien. A ver, si me esperan un segundito, por favor. Tenemos problemas en la proyección. Pero bueno, a ver, el programa del día de hoy empezaba, como dije, o empieza el ciclo respecto de los temas que son pertinentes para poder llegar hacia la DJ, ¿no? Sí, es cierto que todos, yo sé que están precisamente haciendo sus declaraciones de impuestos y ya están ustedes en ese proceso seguramente y no se olviden de la adecuación a IMSS. De hecho, vale la pena comentar de que inclusive ya para los que les corresponde presentar balance de comprobación, nuestra querida amiga La Sunat ya incluyó 2 columnas adicionales en ese balance de comprobación en donde se pide se ingresen los asientos o la dinámica que se ha hecho por ajuste o transición a NIS. Así que estamos contra los plazos. Muy bien. Yo iba a hablar, o mejor dicho, la idea del programa era hablar sobre los sujetos obligados de tercera, pero dije, oye, solo tercera y este punto no lo tocamos en el programa anterior. Vamos
a tocar los dos puntos, ¿les parece? Sujetos obligados, personas naturales y sujetos obligados terceras. Voy a tocar los dos. Básicamente simplemente para refrescar y volver a recordar, porque recuerden que ya estamos a puertas de que todo lo que es implementación de PDT, que ahora lo van a ver, ya esté en marcha, faltan poquitos días, el 6 de marzo, para que todos tengan todas las herramientas a disposición y podamos entrar. Muy bien, los contribuyentes que están en general involucrados por personas naturales, y eso hay que recordarlo, estamos hablando de personas naturales, comunes y silvestres, pongo el artículo para que lo puedan ubicar. Como siempre, nosotros a partir del día de mañana compartiremos el material de este programa. Sí, por supuesto que lo vamos a compartir para que de alguna manera puedan tener a la mano la ubicación. También las asociaciones indivisas. Recuerden que la asociación indivisa es un estadio temporal entre el causante, la persona que fallece, y la asociación intestada, que ya es la división absoluta del patrimonio. También la sociedad conyugal, en cuyo caso la sociedad conyugal, recuerden que se pueden declarar las rentas partidas o en todo caso a través de uno de ellos o de uno de los miembros de la sociedad conyugal para que pueda hacerse esta retención. Recuerden que en el caso de personas naturales, cuando se trata de hijos menores, estas deben ser acumuladas al miembro de la sociedad conyugal que tenga la mayor renta, o en todo caso a la sociedad conyugal si se hubiera ejercido la opción, o a las del cónyuge que por mandato judicial ejerza esa administración. Porque en el caso de menores de edad, recuerda que pueden haber situaciones ciertamente de excepción respecto de lo que suele suceder en el común de un hogar o de una sociedad conyugal. Pero la ley contempla en todo caso estas variaciones. Hay que tener cuidado con ello respecto de quiénes serían los actores para poder hacer esa declaración. Que es la declaración, recuerden que está amparada por la misma ley, desde el artículo 79 de la ley, los artículos 47 y 49 del reglamento, respecto de precisamente esas personas naturales obligadas a presentar esa declaración y que evidentemente tengan rentas computables que deberán ser presentadas en esa mencionada, en ese, perdón, ejercicio gravable, de acuerdo a las disposiciones obviamente que son. Para esto hay que recordar que las disposiciones que emite SUNAT, no obstante la modificación de formularios y fechas, datan con mayor claridad, con mayor orden desde la resolución 271 de 2019, con las modificaciones que ha sufrido posteriormente. Y hay que tomar en cuenta las, los criterios de aplicación respecto de las rentas en personas naturales, no se olviden, lo comentamos cuando hablamos de primera y segunda, de cuarta y quinta, ¿no? Recuerden, renta de primera, criterio de lo devengado, renta de segunda, cuarta y quinta de lo percibido. Entonces, ¿quiénes están obligados a presentar la DJ anual de impuesto a la renta respecto de personas naturales? Y esto es lo que es bueno recordar. Obligados, ¿de acuerdo? Obligados, obligatoriamente tienen que presentar esa declaración. Quienes hubieran obtenido o percibido rentas distintas a las de tercera categoría, siempre y cuando determinen saldo a favor del fisco. ¿Ya? Eso es importante como un detalle que sí hay que tenerlo en cuenta. ¿Ya? La primera premisa es, si usted ha obtenido rentas que no son de tercera y tiene saldo a favor del fisco, usted está obligado a declarar. Quiere decir, contrario sentido, que si yo he percibido rentas como persona natural y no tengo saldo que declarar, ¿estoy obligado a presentar la DJ? No. Claro, ahí viene la trampita, ¿no? Sí, pero ¿cómo pido la devolución? Ah, bueno, ese es otro tema. Pero recuerde, que la premisa es esa. Por eso es que cuando hablan, pero estoy obligado o no estoy obligado, si he llegado al mínimo de renta, no, la premisa es clara, si tú no has llegado a tener saldo a favor del fisco, no tienes que declarar. Luego, según el tipo de renta a declarar, hay que verificar algunos detalles. Básicamente las rentas de primera categoría o las rentas de segunda, renta de fuente extranjera que pudieran agregarse a esta renta de segunda, así como las rentas de fuente extranjera respecto de rentas de trabajo, que recuerden que va junto con ese segmento. Las casillas son las mismas, las casillas no han variado, ahí van a encontrar la información o es donde tienen que declararse. Ahora, también están obligados a presentar de anual quienes arrastren saldos a favor de sus anteriores y los apliquen contra el impuesto o hayan aplicado esos saldos de corresponder contrapagos a cuenta respecto de rentas de cuarta categoría durante el ejercicio 22. Claro, lo que pasa es que si tengo saldos a favor del ejercicio anterior y has hecho la compensación o la aplicación, mejor dicho,
sí corresponde que presentes evidentemente tu DJ anual por una obligación respecto de la determinación que has hecho. ¿Por qué? Porque si tendrías impuestos, no, pero has compensado. Entonces, la idea es que demuestres efectivamente eso y, o, insisto, ¿no? Viene el tema de, y si sigue habiendo saldo a favor. Si es que hay un saldo a favor como perceptores de rentas de cuarta y quinta, rentas de cuarta o quinta categoría y rentas de fuente extranjera que corresponden ser sumadas a estas por la obligación precisamente de que sí hay que declarar, porque luego va a venir el procedimiento de devolución. No puedes pedir la devolución si no has demostrado con tu declaración que sí tienes un saldo a favor tuyo. También los que hubieran percibido rentas de cuarta o quinta y que atribuyan gastos de arrendamiento o subarrendamiento a sus cónyuges o concubinos conforme lo señala el artículo 26A del reglamento. Ojo que a veces esto no se considera para hacer la declaración, es importante tomarlo en cuenta. También, y esto es en el marco del Decreto Supremo 248-2018, que modifica el reglamento de la ley del impuesto a renta, hay que tomar en cuenta que quienes hubieran percibido rentas, exclusivamente rentas de quinta, ¿de acuerdo? Y determinen saldo a favor en la DJ por la deducción de gastos de arrendamiento o arrendamiento de inmuebles situados en el país no estén destinados exclusivamente al desarrollo de actividades, generar rentas de tercera, están obligados a presentar eso por la devolución que evidentemente van y la compensación que han hecho por esas adiciones. No deben presentar declaración a contribuyentes que no domiciliados en el país obtengan rentas de fuente peruana. ¿Qué pasa con los contribuyentes de rentas de quinta categoría? Recuerden que en el caso de rentas de quinta categoría, sí, sobre todo yo tengo un sistema de retención y si no necesariamente me tienen que, estoy obligado a. Pero si hubieran percibido exclusivamente rentas de quinta, o sea, solamente si eres trabajador dependiente, y en caso tengan impuesto por regularizar, se sigue el procedimiento que está señalado en esa resolución, que curiosamente sigue vigente desde el año 98, aunque ha sufrido alguna que otra modificación, para ser preciso. Y ese procedimiento para que contribuyentes de renta y quinta soliciten la devolución del exceso del impuesto retenido. ¿Ya? Ahí está el procedimiento para, en algún momento, me parece que cuando hablamos de cuarta y quinta, me preguntaron el tema sobre el procedimiento, no solamente es una circunstancia procedimental, sino que tiene esa norma de origen, por si acaso. Si el trabajador regulariza el impuesto por pagar por no haber sido objeto de retención o sistema, no, o perdón, además no tenga RUT, utilizará el sistema de pago fácil, formulario virtual, etcétera. Y eso está basado en la resolución 316-2015, consignado el número de DNI. Curiosamente, la norma sigue vigente, pero es una cuestión muy excepcional, porque técnicamente también se superpone la otra norma en el sentido de que todo contribuyente debe tener RUT, y ahí sí hay que tener mucho cuidado con eso. En caso que el trabajador regularice el impuesto a pagar, es decir, si tengo saldo a favor del fisco, y no haber sido objeto de retención y no tenga RUC, regularizará la situación mediante el físico o el virtual 1662 de pago válido. Si el contribuyente, en caso de contribuyente que perciba exclusivamente rentas de quinta, registre un saldo a favor por las retenciones efectuadas por exceso, procederá, como ya lo hemos mencionado, a las solicitudes de devolución que les han pedido. ¿Qué medios se han aprobado para la declaración? Sí, efectivamente, el formulario 709. 709 es el único medio para presentar la declaración jurada anual para este ejercicio 2022. Así que todo lo debemos hacer por clave solo o el aplicativo. El aplicativo es un poco más complicado porque la pantallita no ayuda mucho, que digamos. Ese formulario 709 contiene toda la información personalizada, se ha actualizado. Por eso es que se espera la fecha un poco retrasada para que esté totalmente todo cargado, por decirlo así. Ahora, eh, ciertamente que la información referencial comprende rentas a las rentas, gastos, pensiones, pagos indirectos, etcétera, pagos de ITF, pero deben ser verificadas. O sea, recuerden, va a figurar la información, sí, pero igual la recomendación es verifique la información que van a encontrar. Porque pudiera ser que hubiese errores, pudiera ser que hubiesen imprecisiones, pudiese ser que alguien haya declarado que algún recibo por honorarios que ustedes se metieron el 22 ya lo cancelaron el 22 y no ha sido así, y en cuyo caso no es renta del 22 sino del 23. Así que esas situaciones o circunstancias, además de lo que es ITF y otras cosas como las retenciones, se sugiere que mejor sea revisado por todos los contribuyentes.
Como hemos mencionado, los medios para declarar, en este caso el formulario 709, renta anual de persona natural, sea virtual o en el aplicativo, a partir del 6 de marzo está a total disposición para que ustedes puedan efectuar la declaración a través de este formulario. Era importante mencionarlo de personas naturales porque no queríamos obviarlo en el curso de estos programas que se han venido dando en estas semanas. Pero también es cierto que tenemos que hablar de rentas de tercera. Y las rentas de tercera categoría o rentas empresariales también tienen sus características básicas respecto de su presentación y que de alguna manera hay que repasarlas un poquito. Recuerden que en principio están obligados a presentar la declaración anual del impuesto a la renta de tercera categoría todos los sujetos que hubiesen contenido rentas o pérdidas, inclusive en el marco de la renta tercera o la renta empresarial, y sean contribuyentes del régimen general y del régimen MIPE tributario. Como es sabido, ni el RER ni el RUS presentan DJ anual. También están obligados a presentar esa DJ anual en general, todos aquellos que pudieran ser perceptores de rentas de terceras, sean personas naturales o jurídicas, pero que hubiesen realizado operaciones grabadas con el ITF y que hayan hecho pagos de más del 15% sin utilizar medios de pago de esas obligaciones. ¿De acuerdo? También estoy obligado a hacer esa regularización. Recuerden que las definiciones de perceptores de rentas de tercera categoría o actividades generadoras de renta de tercera categoría están en la ley. Está en el artículo 28 de la ley y en el artículo 17 del reglamento. Esa clasificación parte por actividades generales, casi. Comercio, industria, minería, agropecuaria, forestal, pesquera, recursos naturales. Puede saltarme un poquito. En depósitos, reparaciones, construcciones, bancos, financieras, finanzas, compañías de fianzas y capitalizaciones. En general, para resumir, cualquier actividad que constituya negocio, donde haya habitualidad de compra o producción, venta, permuta, disposición, servicio, esas son en principio las actividades que generan rentas de tercera. También generan renta de tercera los agentes mediadores de comercio, rematadores y martilleros y de cualquier otra actividad similar. O intermediadores de comercio. Por eso es que siempre insisto, los comisionistas son rentas de tercera, no se olviden. Notarios, rentas de tercera. Los que provengan de ganancias de capital y los ingresos por operaciones habituales a que se refieren los artículos 2 y 4 de la ley, cuando ha generado habitualidad ya salen del marco de la renta regular de seguro. La enajenación de inmuebles efectuada por una persona natural, indivisa, sociedad conyugal, que optó por tributar como tal, se presume la habitualidad en consecuencia de la renta tercera cuando se origina a partir, o mejor dicho, cuando se origina a partir de la tercera enajenación. Es el artículo cuarto de la ley. Recuerden eso también. Las rentas y ganancias de capital por enajenación o redención de rescate de acciones, participaciones, certificados, títulos, obligaciones al portador, siempre y cuando se califican como tercera cuando quien las genere es una persona jurídica. ¿De acuerdo? Eso también lo tienen en el marco de la norma en el artículo 28 de la ley. Todas las demás rentas que obtengan las personas jurídicas a que se refiere el artículo 14 de la ley, domiciliadas en el país, y cualquiera sea la categoría a la que estuvieran atribuidos respecto de su régimen tributario. Me dicen una pregunta perdón, un segundito. Yo tengo ciertos problemas con a ver, Rubén me dice, buenas noches, una consulta. Si la planilla de diciembre de 2022 la pagan el 2 de enero del 23, ¿se debe considerar renta de 23, considerando lo percibido? Primero, cuidado con dos situaciones. Para la empresa, ¿es una provisión de renta de tercera válida? Sí. La empresa tiene como límite para cancelar provisiones de un ejercicio respecto de rentas de segunda, cuarta y quinta hasta el vencimiento de la DJ anual. Por lo tanto, sí sería gasto deducible para esa empresa. Contrario sentido, para el trabajador, sí es cierto, se provisionó, pero a mí no me pagaron. Me la dieron recién en enero. ¿Para cuándo consiguieron la renta? Para enero de 2023, o mejor dicho, para el ejercicio 2023. No es renta que yo haya percibido el 22 por ese principio o criterio precisamente.
sin perjuicio de las sanciones en materia laboral, porque a ese trabajador no se le pagó, o en general a los trabajadores no se le pagaron. ¿De acuerdo, Rubén? Espero haber satisfecho. De nada, Rubén. Listo. Ok, cualquier renta obtenidas por ejercicio en asociación o en sociedad civil, asociaciones sin fines de lucro, fundaciones, sociedades en general, vinculadas a profesiones, artes, ciencias, oficios, nosotros, los auditores, hola. Cualquier otra renta no incluida en las demás categorías que acabo de mencionar, así como las derivadas de cesión de bienes muebles o inmuebles, obviamente en el ejercicio de una renta empresarial, dicho sea de paso. No confundir con las sesiones que pueden hacerse a partir de personas naturales. Hay presunción de renta ficta para efectos de la renta tercera, sí, también la hay. Prácticamente el 6% del valor del predio ajustado. Se presume también que los bienes muebles e inmuebles distintos de predios han sido cedidos, si fuera el caso, por todo el ejercicio agravable, salvo prueba en contrario. Ojo, en estos acápites de salvo prueba en contrario hay que ser muy cuidadosos, porque en general cuando se han efectuado sesiones, cualquier agente fiscalizador, recuerden que ahora estamos en la era de la interpretación, a merced de la norma 16. Cualquier sesión o a título se entiende gratuito y no oneroso va a ser interpretado como, ha sido, como sesión en todo el ejercicio, salvo, insisto, prueba en contrario. Esa prueba en contrario es fundamental y tiene que estar en algún documento. ¿De acuerdo? Primero, recuerden, acá mientras más fuerza le da la fehaciencia, recuerda que hemos dedicado un programa o más de un programa a fehaciencia, recuerda, el documento, que sería el contrato de sesión, y en donde de preferencia obtengan una firma legalizada. Acá voy a insistir porque para que le dé criterio de fecha cierta y puedan de mejor forma aplicar la renta a la proporción del año que les corresponde. Si los bienes muebles y inmuebles distintos de predios hubieran sido cedidos por un periodo menor del ejercicio gravable, la renta presunta se va a calcular en forma proporcional. Otra vez, siempre y cuando tengan la información, la documentación que les dé precisamente el soporte para que puedan efectuar eso. Todas las instituciones educativas particulares, renta tercera, patrimonios fideicomitidos de sociedades utilizadoras, fideicomisos bancarios o fondos de inversión, renta tercera, actividades incluidas en la ley de cuarta categoría se complemente con exportaciones comerciales o viceversa, el total de la renta que se obtenga se considerará comprendida en renta tercera. Eso hay que tener cuidado porque ahí sí existe una consolidación de renta. ¿Ya? Eh, Eso es importante tomarlo en cuenta, porque si hago actividad comercial, ¿cierto? O sea, ojo, yo no estoy diciendo, porque por ahí se confunde. Si tú como persona natural emites recibos por honorarios por tus servicios individuales, está bien, es renta de cuarta. Si además te has dado de alta para que tú puedas ejercer actividades de renta tercera, también está bien, pero eso va por otro lado. Pero si tú estás solo con una actividad de renta de cuarta y haces explotación comercial, ¿de acuerdo? O viceversa. Si te has dedicado a hacer negocio, entonces discúlpame, tú no eres cuarto, tú eres renta tercera por todo. Es una interpretación, hay que tener cuidado con eso. Y en general va a ser la renta grabada de las empresas, cualquier ganancia o ingreso derivado de operaciones de terceros siempre va a ser considerado renta de tercera categoría y eso es importante tomarlo en cuenta. Ojo, si una persona natural, ojo, si una persona natural titular de dos o más empresas unipersonales. Esto es un poquito más complejo, pero las empresas unipersonales no son IRL. Es que yo como RUC, persona natural, he sacado una empresa o dos o más, deben consolidar las operaciones de estas empresas para efecto de la declaración y pago del impuesto anual. ¿Ya? Si yo tengo una empresita o dos empresitas, tres empresitas, en realidad soy la misma persona. Se consolida esa información para la declaración. Supondría yo que no caen los supuestos para, o mejor dicho, que caen en los supuestos que exceden los límites para los regímenes menores. Las retribuciones que se asignan a los propietarios de las empresas unipersonales, yo abro mi bodega a mi nombre, constituyen rentas de tercera categoría. ¿Ya? Eso es también otro problema que no se advierte, y eso está en la ley, artículo 14 de la ley, numeral 4. Si sucede el artículo 20 del reglamento. Ah, sí. ¿Cómo? Sí, es verdad. Así está en la norma. Lamentablemente lo dice. Así que recuerden eso.
Sí está constituido como organismo de tercera, por si acaso. ¿Quiénes están obligados a presentar esa DJ anual? A ver, obviamente, no están obligados a presentarla los que están en el RUS, que hemos mencionado, los que están en el RER, no están comprendidos. Ahora, si estos contribuyentes, o sea, RUS y RER, y ojo al DAC, durante el ejercicio hubiesen pasado a ser MIPE tributario o régimen general, ¿deben presentar la DJ anual? Sí, pero por todos los meses o periodos, mejor dicho, comprendidos, entre que el primer día y el final del ejercicio, donde estuvieron comprendidos, sea en general o MIPE tributario. Ahí hay que tener en cuenta con mucho cuidado eso, porque en algún momento se ha confundido en el sentido de que cuando tú pasas de régimen menor, sea RUS o RER, a régimen general, tienes que declarar todo el año. No, no declaras todo el año. Hacia el régimen general declaras o al MIPE tributario solamente el momento que pasaste esos regímenes, primer día que pasaste esos regímenes en adelante. ¿De acuerdo? Si tú pasaste de RUS o de RER a régimen MIPE tributario, supongamos el 1 de agosto, entonces tu DJ anual en el régimen general debe ser del 1 de agosto al 31 de diciembre. Si tú pasaste de RER a MIPE tributario o a régimen general desde el 1 de marzo del año pasado, entonces del 1 de marzo hasta el final de año va a régimen general. Hacia lo que pasó antes, no. Ojo, eso es en materia tributaria, ¿ya? Lo que sí es cierto es que en materia contable financiera la cosa no va similar. Tributariamente me dicen, no, son dos cosas distintas, así que no te preocupes. Pero contablemente sí tienen que consolidar los saldos para que puedan continuar con la contabilidad hacia adelante. Es un poquito, el tema es un poquito más complejo de repente, contable o financieramente hablando. ¿Qué medios existen o se han dado para la declaración? Sí, el formulario 710 simplificado. Ya saben que el simplificado es el que pueden utilizar ustedes en pantalla, en plataforma, que también va a estar ahí, que de hecho ya está, dicho sea de paso, eh, para todos los contribuyentes que estén en general y en IP tributario. También tienen el formulario completo, que era el PDT. Ojo, ya no se usa PDT para declarar, ya reitero, para declarar, para hacer la DJ original, no se usa PDT. Ya vía virtual, vía Clavesol, para que nos entendamos, tienen los dos formularios, el simplificado y el completo. Ahí está, sírvanse ustedes de acuerdo a lo que les corresponde, evidentemente también. ¿Qué medios tienen para declarar? Recuerden que dentro de esa obligación de declarar, pues hay que tener cuidado respecto de que los ingresos superen las 1.700 UITs, respecto de lo que es balances, gocen de algún beneficio tributario, estabilidad jurídica tributaria, estén obligados a presentar reportes de la declaración jurada anual sobre precios de transferencia, que estén obligados a presentar balance de comprobación, que pertenezcan al sistema financiero, que hayan presentado el anexo que se refiere al anexo del ITAM, que todos lo conocemos respecto de esa obligación. Por favor, alguien ha abierto el micrófono. Tengan cuidado con los micrófonos, por favor. Voy a pedir nuevamente. También que hayan intervenido como adquirientes en una reorganización de sociedades o deduzcan gastos vehiculares, o que hayan realizado operaciones de trabajo del ITF, deduzcan los créditos por impuesto abonado por la distribución de dividendos, o hayan celebrado contratos de colaboración empresarial y que lleven contabilidad independiente a la de sus partes contratantes. Todos estos, todos ellos están obligados a utilizar precisamente los medios que están dispuestos para su declaración. Los formularios están dispuestos ya desde el 2 de enero, el certificado ya está dispuesto a partir de, perdón, tanto el simplificado como el completo están dispuestos desde el 2 de enero del 2023, el 6, probablemente encuentren hasta el 6 de marzo. ¿Por qué se pone el 6 de marzo? No solamente es para personas naturales, sino también para renta tercera, por las fechas que se pone en la misma administración para hacer las reliquidaciones o consolidaciones de información. Entonces tengan cuidado, el 6 de marzo podría tener variaciones respecto a la información de ITF y otros detalles que pudieran haber para que ustedes puedan declarar. ¿Qué pasó con el PTT 710? ¿Existe? Sí, sí existe. No es que haya dejado de existir, pero es para que puedan ustedes efectuar las rectificatorias que correspondan al ejercicio grave de 2019 que hayan sido prestadas por ese.
ya no se usa entonces el PET para una presentación original. Recuerden que el programa de vencimientos, como les mencioné al inicio del programa, empieza el 24 de marzo de este año, o sea, ya dentro de 23 días, nos quedan solo 23 días, poquito más de 3 semanas, y el último día de la declaración será el 11 de abril, respetando los sábados y domingos, obviamente, que pudieran cruzarse. Recuerden que estamos viviendo los últimos tiempos de los regímenes de buenos contribuyentes. Hay que hacer el refrescar respecto de que ya por el tema de la calificación que va a hacer la administración tributaria a partir de este ejercicio, pues, las normas todavía operativas, este régimen va a quedar de lado en tanto se haga la primera calificación de los contribuyentes. Es importante mencionar ello porque definitivamente va a darse en el transcurso de estos próximos, espero yo, meses, aunque la administración tributaria está concentrada en lo que es campaña del impuesto a la renta en este momento. Hay que tomar en cuenta precisamente todas estas circunstancias, situaciones, exigencias que pudieran presentarse respecto de la obligación de declarar nuestro impuesto a la renta anual, sobre todo ahora que estamos próximos al vencimiento del impuesto a la renta de tercera categoría. En general, ojo, estamos próximos al vencimiento para presentar la declaración anual del impuesto a la renta, tanto de personas naturales como de la renta empresarial. ¿De acuerdo? Hemos dedicado, si mal no recuerdo, un par de programas para efectos de lo que es rentas de personas naturales, cuando lo dividimos por rentas de cuarta y quinta y rentas de primera y segunda categoría. Y ahora empezamos el ciclo de las rentas de tercera categoría. Lo primero que teníamos que ver es, bueno, quiénes están obligados, quiénes no, y qué cuidados debemos tener para declarar, por lo menos en lo que respecta al uso del formulario. Es importante recordar que para poder llegar a efectuar esa declaración, revise. No se trata de que confíen absolutamente en lo que pudiese estar cargado como información a través de la información personalizada, sean personas naturales o personas o perceptores de rentas de tercera categoría o empresariales. No puedo decir solo personas jurídicas porque también hay personas naturales que perciben rentas de tercera y que merece que sean verificadas antes de que podamos hacer una declaración. Esto es importantísimo para que podamos tenerlo en cuenta en el transcurso de estos próximos días. Recuerden, 6 de marzo es una fecha clave para efectos de encontrar las declaraciones a disposición con toda la información cargada. Las rentas de tercera ya las tienen listas para declarar. Insisto, de todas maneras, revisen si no lo han hecho a partir del 6 de marzo. Trabajen sus declaraciones lo más pronto posible para que puedan hacerlo con la debida anticipación. Muy bien, si no hay preguntas de algún tipo, estamos llegando hacia finales del programa de hoy, salvo que alguien tuviese alguna consulta que hacer respecto del tema de que hemos pasado el día de hoy. Muy bien, si no tenemos consultas, igual no se preocupen que el día de mañana estaremos compartiendo, o a partir del día de mañana estaremos compartiendo el material de la charla del programa del día de hoy. Síganos también por nuestras redes sociales, a través del fanpage de Facebook, a través del canal de YouTube, en donde siempre estarán los videos de lo que hemos comentado el día de hoy. También pueden seguirnos a través de el Insta, sí, del Instagram, sí, si mal no recuerdo, y de LinkedIn también. Nos vamos a ver todas estas semanas. Recuerden, a partir de la próxima semana empezamos el ciclo de gastos deducibles. Vamos a tratar de tener la publicidad de la temática un poquito antes para que puedan ustedes estar en aviso y alerta de lo que se va a tratar a partir de esa semana, que está vinculada precisamente a los cuidados que deben de tener sobre la deducción de gastos para la renta de tercera. Lina, las devoluciones de renta quinta categoría, ¿cómo conoce SUNAT el CCI? A través de la clave SOL, dentro de lo que es la estructura de información para personas, existe un enlace precisamente para que puedas tú cargar el CCI de tu cuenta de devoluciones y pueda la administración tributaria devolver a través de esa cuenta. Si me mandas un mensaje vía WhatsApp en directo, encantado de mostrarte el pantallazo de dónde se encuentra precisamente ese
link para que tú puedas, o ventana, o u opción para que tú puedas ingresar ese CCI. Pierde cuidado por ello. A ti, Ceci, gracias por toda la información que nos permiten ustedes compartir más bien, y gracias por acompañarnos nuevamente cada semana en este su programa La Hora Tributaria. Como siempre, nos vamos a ver los miércoles a las 9, que Dios lo permita, o Dios mediante, como siempre. Muchas gracias al Colegio de Contadores Públicos de Lima, a través de su decano, el colega Rafael Velázquez Soriano, y, como no, a nuestro amigo Edwin Contreras Abanto, director de certámenes y conferencias. Gracias a Lucio Arro por darnos el soporte como todas las semanas. Gracias a ustedes por acompañarnos siempre en este programa, que lo que intenta es compartir algunos detalles para que pueda ser de utilidad en el quehacer de nuestra profesión o de aplicación operativa. Sí, a partir de mañana estamos definitivamente compartiendo el material. Estén atentos, y algunas alertas adicionales, como siempre lo solemos hacer. Muchísimas gracias a todos los contribuyentes, mi querida Ceci, sea sector privado o público, siempre y cuando sean perceptores de renta de cuarta o quinta categoría, perdón, pueden solicitar su devolución si les favorece. A todos, muchísimas gracias nuevamente. Será con nosotros hasta la próxima semana. Que tengan un bonito fin de semana. Muy buenas noches. Muchas gracias.